Hola colegas, bienvenidos a otro video. Estás en tu canal Enfermeguía. Mi nombre es François Méndez Rodríguez. Soy licenciado en enfermería y maestro en enfermería. El día de hoy, regresando a las bases, metabolismo, aerobio contra el anaerobio. Es importante que nosotros podamos regresar a la atención de las bases porque esto nos ayuda a la mejor comprensión de situaciones metabólicas que va a tener nuestro paciente. Entonces, el día de hoy estaremos analizando brevemente la condición anaerobia y la condición aerobia, que serían procesos en la cual se van a generar energía. Entonces, tenemos que hablar sobre la condición de la perfusión y hay que tener cuidado en mantener las condiciones adecuadas de la perfusión de nuestro paciente. La perfusión será la creación de energía a nivel celular que determina el correcto funcionamiento de cada una de las células del cuerpo, indistintamente de dónde se encuentran, desde un órgano como lo pueden ser los riñones hasta la uña del dedo gordo del pie, van a requerir de una condición o de una tasa metabólica y del nutrimiento de la propia célula. Entonces, cuando esta nutrición no se lleva de forma adecuada, la célula empieza a sufrir. Una vez que empieza a sufrir, empieza a tener degradación de su propia condición, puede generar lesiones a nivel celular que después se van a los tejidos, evolucionan a los órganos y al final a algún sistema y que pueden determinar la muerte de nuestro paciente o la muerte per se de la célula. Entonces tenemos que tener cuidado en poder mantener la tasa metabólica que tiene nuestro paciente. Es lo que nosotros debemos de poder cuidar en el mismo. La condición metabólica está relacionada a la administración de dos sustratos que son importantes para llevar a cabo el proceso. Si recordamos en el inicio hablábamos sobre la respiración aerobia, que es de la cual vamos a hablar inicialmente. El metabolismo aerobio para nuestras células está determinado por dos elementos que tenemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla. En el lado izquierdo vamos a encontrar dos elementos. El elemento número uno será la presencia del oxígeno. El oxígeno funcionará como un organismo oxidante para la creación de la energía. El segundo de los elementos vamos a tener a la glucosa. La combinación del oxígeno y de la glucosa nos va a dar ATP. El ATP será la energía que va a necesitar la célula para poder generar sus funciones y toda la condición y tasa metabólica que requiera, dependiendo de la situación en la que se encuentre cada una de las células. La cantidad de ATP que se puede generar puede oscilar entre 36 y 39 moléculas de ATP, depende un poco de la bibliografía. Nosotros estamos utilizando la bibliografía de PHTLS, entonces nos da un aproximado de 38 moléculas de ATP, lo que se está generando de energía durante esta condición metabólica. Pero al unir estos dos elementos se tienen que crear ahora dos elementos de residuo. Bueno, no necesariamente siempre se crean dos elementos de residuo, pero en este caso sí. Una vez que tenemos la unión de estos dos elementos, se van a crear elementos de desecho por este proceso metabólico, los cuales vamos a tener aquí. En la parte superior tendríamos agua como uno de los elementos de desecho y el segundo de los elementos de desecho es anhídrido carbónico o CO2. Este anhídrido carbónico requiere de poder ser migrado para su eliminación y es aquí donde el proceso metabólico tiene una característica importante. La característica importante del metabolismo o de la creación del CO2 es la eliminación del mismo. El oxígeno va a llegar a las células y la glucosa a través del sistema circulatorio. El oxígeno va a ser transportado por la hemoglobina hasta poder llegar a las células. En las células hace un intercambio de gases. Esta es una respiración celular. En esta respiración celular, la hemoglobina cede el oxígeno a la célula y la célula pasa el anhídrido carbónico o el CO2 a la hemoglobina se lo lleva a través de sus cámaras por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones. En los pulmones, ahora los pulmones que están saturados de oxígeno permiten el intercambio ahora del oxígeno hacia la hemoglobina y de la hemoglobina se cede el anhídrido carbónico hacia el alveolo y el alveolo eventualmente lo puede llevar hacia la atmósfera y a través de la respiración estaríamos eliminando el anhídrido carbónico. A nivel respiratorio,
es una de las formas en las que se puede o se va a estar eliminando el anhídrido carbónico. Y la administración de oxígeno a través de los pulmones. Sin en cambio, esta condición natural y fisiológica no se va a llevar a cabo en todo momento. Se van a tener que utilizar otros elementos cuando existen exacerbaciones de algún tipo de enfermedad o traumatismo de nuestro paciente. En el caso de la exacerbación de estas condiciones, estarán golpeando directamente a la condición respiratoria y al suministro de oxígeno, no necesariamente la condición respiratoria de forma exclusiva. Toda situación que complique la recepción y el intercambio gaseoso va a afectar a nivel de esta condición metabólica. Por ejemplo, condiciones respiratorias, la dificultad respiratoria, la insuficiencia respiratoria o la evolución, la apnea, va a complicar la entrega de la atmósfera hacia el intercambio gaseoso y a su vez hacia las células. Una mala condición de la hemoglobina también va a afectar porque el medio de transporte es inadecuado. Si tenemos una pérdida sanguínea, por ejemplo, en la pérdida sanguínea se van a perder eritrocitos, en los eritrocitos se va a perder hemoglobina y entonces el vehículo que transporta el oxígeno, aunque en disponibilidad exista el suficiente, no es el suficiente para poder contener las demandas metabólicas de la célula. Entonces, al existir una escasez del oxígeno, se tiene que llevar a cabo el proceso metabólico y se utilizan otros elementos como pueden ser los lípidos, las proteínas. Y ahora estos elementos van a actuar, o este suministro de energía va a actuar sin la presencia del oxígeno, ¿sí? Porque el oxígeno no es suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de cada una de las células. Cuando esto sucede, el proceso metabólico ahora cambia y nos vamos a encontrar en el proceso anaeróbico, en donde no hay presencia de oxígeno o el oxígeno no es suficiente para poder satisfacer las tasas o la demanda metabólica que tiene ese paciente. Hay que considerar que los pacientes enfermos, los pacientes críticamente enfermos, el paciente que tiene una lesión importante, van a aumentar su tasa metabólica, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y eso aumenta la demanda de oxígeno en el caso de los pacientes. Entonces, cuando se lleva a cabo esta condición, se puede producir energía, sin embargo, no es sostenible a largo plazo y tiene dentro de la capacidad de producción es bastante baja. Pueden producir alrededor de entre 2 y 4 moléculas de ATP de la consideración que teníamos de hasta 39 moléculas de ATP. Mencionábamos hace un ratito, depende un poco de la bibliografía. Entonces, la cantidad de energía que se produce es menor. Y uno de los estragos de este metabolismo en donde no existe la presencia de oxígeno es la presencia de metabolitos de desecho que pueden generar problemas para el paciente como lo puede ser el ácido láctico. El ácido láctico puede evitar la despolarización adecuada a nivel cardíaco, generar algún tipo de arritmia y puede generar alguna arritmia que pueda ser letal y que entonces pueda llevar a una complicación de nuestro paciente. También el ácido láctico, al crearse por el proceso metabólico, crea en la curva de la disociación de la hemoglobina, crea menor afinidad del oxígeno a la hemoglobina. Y tiene un fin razonable esta condición. La hemoglobina o la condición de la hemoglobina tiene un proceso de afinidad, es decir, qué tan receptivo es o qué tanto puede retener al oxígeno dentro de sus cámaras. Entonces, si aumenta la afinidad, la hemoglobina es mucho más resistente a poder liberar el oxígeno y poderlo entregar a las células que lo necesitan. Entonces, si aumenta la afinidad, el oxígeno se retiene en la hemoglobina y se requiere de mayor cantidad de esfuerzo para poder liberar ese oxígeno de la hemoglobina. En presencia de ácido láctico en el torrente sanguíneo, desde valores de 2 de ácido láctico, va a generar en el paciente disminución de la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina lo va a poder ceder de una forma mucho más fácil, ¿sí? Requiere de menor cantidad y tiene sentido porque el paciente requiere oxígeno, ¿sí? Para poder regresar a las condiciones aerobias. Entonces,
Al haber presencia de oxígeno en poca cantidad y que no es suficiente para las demandas, al perder afinidad con la hemoglobina es mucho más fácil la liberación de la hemoglobina hacia las células y que entonces le permita a las células del cuerpo poder obtenerlo y tratar de compensar estas condiciones en la demanda metabólica. Entonces, la respiración aerobia está totalmente relacionada a la condición en presencia de oxígeno, la creación de energía a través del oxígeno o con uso de oxígeno, y la anaerobia es en ausencia del mismo. Los órganos pueden tener un tiempo de perfusión mientras se llevan estos procesos. Sin embargo, estos periodos de isquemia no son sostenibles por demasiado tiempo. Cuando ha pasado demasiado tiempo, el metabolismo aerobio puede ya no ser reversible fácilmente y es nuestro trabajo poder tratar de evitar que esta condición continúe, ¿no? Contener las hemorragias, tratar las condiciones respiratorias y, bueno, precisamente la condición metabólica. Tenemos aquí en la tabla una tolerancia orgánica a la isquemia. Tenemos de un lado a los órganos y el tiempo de isquemia caliente que los órganos podrían sostener para poder mantener la condición metabólica. Los que menos tiempo nos dan de isquemia va a ser el corazón, el cerebro y los pulmones. Nos están dando de 4 a 6 minutos. Por eso es muy importante la actuación inmediata para los pacientes. En el caso de los riñones, el hígado, el tracto gastrointestinal, tiene un tiempo de isquemia de entre 35 a 90 minutos. El músculo, el hueso y la piel de 4 a 6 horas. Como es bien sabido, el tiempo es uno de los determinantes para la atención, para los eventos vasculares cerebrales, para el infarto del miocardio. El tiempo es la condición que debemos de vigilar y de cuidar, por eso nuestras intervenciones deben de tratar de prolongar la situación, de mejorar la situación clínica de nuestro paciente, si es que nos encontramos de forma extrahospitalaria y si estamos dentro del hospital, bueno, a la resolución de la condición que precipitó el evento que está pasando nuestro paciente, ¿no? Entonces, bueno, un pequeño repaso sobre metabolismo, hay que regresar a las bases, es muy importante. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que les notifique de los nuevos videos que estaremos subiendo y nos estamos viendo en la siguiente entrega. Chao.